Aleluya. Dele un fuerte abrazo al hermano que está a su lado. Dígale, Dios me lo bendiga. Bienvenido. Está en la casa del Señor, dígale. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte abrazo. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo y dígale, le amo en el Señor y estamos alegres por estar aquí con usted. Dígale, hermano. Dios bendiga a todos los que están en las redes sociales. Amén. Los que siempre nos ven por las redes sociales, por la página de la iglesia y en YouTube. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir un tema relacionado al Espíritu Santo, a la llenura. Siento calor. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Recuerden que hoy es enseñanza, amén. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 16. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Está caliente aquí arriba. Me hizo un amigo, hermano, cuando todos lo tengan. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Estamos en victoria, amén. Oren por mí, hermano, mi familia y yo, amén. La otra semana tenemos que ir a Chicago a una conferencia de pastores. Voy a estar, creo, 3-4 días fuera. Pero el Señor queda aquí en este lugar, hermano, porque usted no viene por mí aquí, ¿verdad? Cuando la otra semana me lo va a demostrar. Si la otra semana no vino porque no vino el pastor, usted no viene por el Señor aquí. Usted viene por mí aquí. Y yo no soy perfecto ni tampoco me idolatre porque cometo errores. Venga por el Señor. Así que esté el pastor o no esté el pastor, usted tiene una responsabilidad, es con el Señor. Amén. Así que aunque no esté el pastor, vámonos por la iglesia. Amén. Porque hay muchos cristianos, no está el pastor, va a predicar tal hermano. Quedémonos. Usted es un religioso que anda buscando hombres que le den la palabra. Usted tiene que buscar esta palabra, ¿ves? Y congregarse, como dicen, como algunos tienen por costumbre, no congregarse. No sea de eso usted. Sea que esté el pastor, sea que no esté el músico, sea que no haga música, usted tiene que venir aquí. Amén. Y quiero recalcar algo, hermano. Yo a veces no estoy enfrente, le voy a decir por qué. Yo me voy a la parte de atrás para observar la iglesia. Y realmente, hermano, le voy a decir algo claro. No para que se preocupe, sino para que ponga acción a eso. Cuando usted no quiere alabar, cuando usted no quiere levantar las manos, se lo voy a decir con todo el amor del mundo, usted está atado. No se enoje conmigo. Usted tiene que luchar es romper esa atadura. Y decir al Señor, ayúdame a romper la atadura que ando, ser libre y poder alabarte. Yo no le digo que tiene que pasar al frente, pero sí levantar las manos. En señal de agradecimiento, en señal de que usted está amando a Dios. Pero si usted no levanta sus manos, usted da a entender que no ama a Dios, hermano. Entienda. Y si usted no está levantando las manos, pídale al Señor más amor para Él. Él se lo da. Pero tiene que preocuparse por eso. Imagínense que en el cielo dice que estaremos alabando a toda hora. A toda hora estaremos levantando nuestras manos y clamando
al Señor santo, 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 aleluya. Pero si nosotros no lo queremos hacer cuando venimos a la iglesia o sentimos pesadez, entonces tenemos que decirle al Señor, ayúdanos, ayúdame, no siento alabarte, ¿qué pasa? Ayúdame. Entonces Él le va a ayudar. Y no lo estoy regañando, le estoy aconsejando. No venga a la casa del Señor y váyase peor o igual, no, váyase lleno del Espíritu. Váyase gozoso. Si vino triste, váyase alegre. Si vino atado, tiene que irse libre. Y muchas veces no tiene nada que ver la alabanza. Si usted viene con un corazón cerrado, aquí puede estar, bueno, Marco Luis no porque es sinvergüenza, pero cualquier ungido puede estar ahí y usted no va a sentir nada tampoco. Porque es usted que tiene que venir con el corazón abierto. Así que dígale que está al lado, abre más tu corazón al Señor. A ver, quiero hablar, hermano, enseñar esta noche. La semana pasada estuvimos enseñando sobre la llenura, sobre estar vacío, sobre estar a medias en el Espíritu, amén. Y pues yo le dije que íbamos a enseñar cómo es tener los frutos, cómo sentir que estamos llenos, cómo saber por medio de la Escritura. Aquí no es que pienso o que siento, ahí no vale eso. Aquí es qué dice la Escritura, amén. Y el Señor me daba un tema muy importante de tres tipos de personas: el hombre mundano, el hombre natural, el de afuera, el que no tiene a Cristo, los cristianos carnales en la iglesia y los cristianos espirituales. Cristianos carnales, ¿de dónde da que usted es lo que era, pastor? Ahorita va a ver la palabra del Señor. En la palabra de Dios dice claramente cristianos carnales. No lo estoy inventando yo. Ahí dice la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los cristianos carnales, con frutos carnales. Y el otro miércoles, cuando me toque predicar, voy a enseñar la otra parte. ¿Y por qué no predica la otra parte, pastor? No, esta primero. Para también de aquí a 2 semanas que yo predique el miércoles, usted ya no tiene los frutos carnales y no tiene los frutos del Espíritu. Entonces, este es el más importante, ¿sabe por qué? Porque si usted tiene los frutos de la carne, entonces usted no es un cristiano espiritual. Y no que es un cristiano carnal. Cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, puede decir usted, está bien, pero carnal, con frutos carnales. Amén. Entonces no se asuste, no me queden con cara de asusto. La palabra, vamos a hablar la palabra hoy. Amén, aleluya. Vamos a leer Romanos 8, versículo 7 al 16. ¿Lo tiene? Vamos a empezar por aquí. Quiero que ponga mucha atención hoy, porque Dios es enseñanza. Miren lo que dice. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oiga bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿quién lo dijo? ¿El pastor? No, por eso es que hay que pelear la llenura del Espíritu. Pero ¿saben por qué los cristianos en este tiempo no pelean la llenura del Espíritu? Porque hay pastores sinvergüenzas que le dicen a la gente que no necesita la llenura del Espíritu. Esa es mentira del diablo. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Porque dice que sin el bautismo en agua y Espíritu ni va a oler el cielo. Y ya les he enseñado yo cuál es la llenura. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? No es el chorrito de agua. No. Tampoco no es la sumergión en las aguas como se bautizaron todos aquí, incluyéndome yo, no. Sino es el Espíritu Santo en plenitud en nosotros. Aleluya. Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Esa es la llenura. ¿Y por qué están callados, hermano? Diga aleluya, aleluya. Amén. Palabra del Señor. Así es. Entonces, mire lo que dice: mas vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu. Si es el que el Espíritu de Dios no mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Y después dice: pero si Cristo
espíritu está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces esa es la razón por la cual el que no tiene el Espíritu Santo no podrá tener un cuerpo glorificado, porque es el Espíritu Santo quien nos va a transformar. ¿Ve la importancia? Por eso hay que buscarlo con desespero. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, tenemos que ayunar, tenemos que orar, que velar, rogarle a Dios. Es una promesa, pero es una promesa que usted tiene que pagar un precio para tenerla. Amén. Y después dice, así que hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo ahí? Porque usted me puede haber dicho, no pastor, pero ese es para los impíos. El apóstol Pablo no escribió epístolas para los impíos. El apóstol Pablo escribió epístolas para la iglesia. Y aquí a la iglesia de Roma. Y a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo nunca le escribió al impío. Le está escribiendo a la iglesia, a los hermanos. Amén, aleluya. Y ese es el gran problema, que a veces confundimos la escritura y decimos, ese es para los impíos. No es para los impíos. El apóstol Pablo no mandó carta a los impíos. Era a la iglesia, a las iglesias. Amén. Y dice, así que hermanos, ahí confirma él que todo lo que escribió se lo dijo ¿a quién? A los hermanos. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque el vivir conforme a la carne moriréis si vivimos conforme a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son. Y los que no son guiados por el Espíritu. Y los que no son guiados por el Espíritu, los que son guiados por los deseos, por los anhelos, aún siendo cristianos, por la concupiscencia, le digo lento porque me cuesta, de la carne, siendo cristiano. Aleluya. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, le damos gracias, mi Dios, porque tu palabra es bella, hermosa, Padre. Porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino, es la luz de nuestra vida. Con la palabra, Señor, nos hace ver en que estamos fallando, para seguir avanzando y seguir santificándonos cada día, no por nuestras obras, sino por tu poder. Te damos gracias, Señor. Ayúdame a enseñar tu palabra este día, y que todos, Señor, en esta tarde estemos conscientes que es la palabra del Señor. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Te damos gracias, mismo, para que tú crezcas. Oh, toda la gloria es tuya. Toda la gloria es tuya. Yo solo soy, Señor, un enviado de tu palabra esta noche. Soy barro, y al barro volveré si tú no vienes. Pero si tú vienes, yo me iré contigo, mi rey, juntamente con la congregación, porque a eso nos han mandado, a ser salvos. Yo doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y se me trae un pocito de agua, por favor, hermano. Dígale al que está a su lado, hay cristianos carnales en la iglesia. Dígale, hay cristianos carnales en la iglesia. Gracias, Dios. En este tiempo, las personas llevan un evangelio como llevar un trabajo. Pueden fallar de vez en cuando, pueden a veces robar tiempo, pueden a veces trabajar solo por obligación, sin sentir el gusto del trabajo. Muchos llevan el evangelio así. Muchos llevan el evangelio a fuerza. Ay, es que si no voy, ¿qué va a decir el pastor? Ay, es que si no voy, ¿qué va a decir la iglesia? Ay, es que si falto, mi esposa no la voy a aguantar a regresar. Esa no es la actitud del cristiano evangélico.
La actitud del cristiano evangélico tiene que ser a las 5 o 6 de la tarde. Hoy tengo cita con mi Padre Celestial. Me voy a alistar y me voy a gozar y voy a alabar su santo nombre. Amén. Ese es el evangelio. Ese es el evangélico espiritual. Pero ¿cuál es el evangélico carnal? El evangélico carnal, el cristiano carnal, es el que son los que andan conforme a sus deseos, deleites, anhelos de la carne, sueños carnales, no son malos, pero muchos lo ponen sobre lo de Dios. Son los que no sienten gusto, están en la casa del Señor, son los que ya se quieren ir a mitad de prédica, son los que vienen llegando y ya quieren que el culto termine. ¿Por qué razón es esa? Y no los culpo, sino que muchas veces son los tipos de enseñanza que han escuchado. Con enseñanza de un evangelio barato, de un evangelio acomodado, de un evangelio relajado. El evangelio de Jesucristo es cruz, es muerte, es sacrificio, es dolor. Ese es el evangelio. Entonces el apóstol Pablo, primero quiero que sepa esto, que el apóstol Pablo, todas las epístolas que hizo, él las envió a la iglesia, al ángel de la iglesia, a la iglesia, porque en todas las iglesias había cristianos carnales y cristianos espirituales. Y en esta carta a los romanos, el apóstol Pablo fue muy claro en decir, el título es Viviendo en el Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Pero miren lo que le escribió el apóstol Pablo a los romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando usted es un cristiano carnal, usted no podrá sujetarse a Dios. No porque no quiere, no podrá. Porque la carne no quiere nada del Espíritu. La carne no quiere oración, la carne no quiere ayuno, la carne no quiere iglesia, la carne lo que quiere es comer y ver televisión, la carne lo que quiere es billete, la carne quiere todo lo de esta tierra. Entonces dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Viviendo en la carne, nosotros no podemos agradar a Dios. Y si no está agradando a Dios, eso implica que usted está siendo un mal cristiano. ¿Sí me entiende? Porque para agradar a Dios no tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser cristianos espirituales, andando en el Espíritu. Entonces, dice la palabra de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol Pablo nos está dando a entender que nosotros podremos vivir en el Espíritu si el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. La razón por la cual el cristiano tiene que tener la llenura del Espíritu Santo es que solo aceptando, bautizándose, teniendo el bautismo en las aguas no es lo mismo. Porque cuando uno el Espíritu Santo lo bautiza, uno pasa de un Pontiac 2000 a un Ferrari 2020. Eso es el bautismo. ¿Saben ustedes? El que tiene el bautismo se nota por los frutos, por el aceleramiento en la vida cristiana. Literalmente es eso. Pasa de un Pontiac 2000 todo arruinado a un Ferrari 2020. Ese es el bautismo. Lo revoluciona por completo el bautismo a uno. Entonces, aunque usted quiera la carne, ya no puede, porque ya no le siente gusto. Usted va a un culto santo, usted siente que se muere. ¿Por qué? Porque usted anda revolucionado en el Espíritu. Pero es importante saber que dice Pablo, si lo que mora en el Espíritu en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está hablando del bautismo, no está hablando del Espíritu dentro suyo. ¿Sí me entiende? Entonces, es claro por qué dice que no es de él, y es bien contradictorio.
Porque la palabra de Dios nos enseña adelante de que es el Espíritu Santo que nos va a transformar. ¿Por qué Dios pide la llenura del Espíritu Santo, el bautismo? Porque Él sabe que aunque tengamos el bautismo en agua y no tenemos el bautismo en el Espíritu, no podemos ser transformados. Y esa es la realidad de la Escritura. Y usted me va a decir, entonces que no tenga el Espíritu Santo no hablo yo del Señor. No. Lamentablemente no. Así que póngase pilas si aún no lo tiene. Y si te dicen, no, si se da uno, pues entonces ahí espérese. Una vez que venga Cristo ya no podrá ir, ya era tarde. Antes yo recuerdo cuando estaba pequeño, cómo buscábamos el bautismo del Espíritu Santo. Hacíamos vigilia lo que no lo teníamos. Nos íbamos al monte, ayunábamos. Mi mamá me decía, vos te vas a morir de tanto que no comes. Es que no estoy comiendo, estoy buscando la llenura del Espíritu Santo. Y mami me decía, vos estás loco. Pero yo lo buscaba. Ahora la gente pasa 1 año, pasan 2 años, 3 años, pasan 5 años, 10 años y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no lo estamos buscando. Nos hemos acomodado en un evangelio y nos hemos acomodado en ser cristianos carnales. No estoy hablando de pecados profundos, estoy hablando de cristianos carnales, no es lo mismo. Ya se lo voy a comprobar con la Escritura. Entonces el apóstol Pablo en los Romanos nos hace ver que nosotros tenemos que andar es en el Espíritu y no andar en la carne, porque no somos deudores a la carne, porque quien nos salvó a nosotros fue el Señor y Él nos libertó. La carne lo que quiere es llevarnos a la tumba y llevarnos al infierno, mas Dios quiere llevarnos en vida abundante cada día. Así que dígale que está a su lado, tienes que ser un cristiano espiritual. Dígaselo, no lo estoy escuchando. Porque si vivís conforme a la carne, dice la palabra de Dios, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que notar algo. Ahí nos está diciendo, todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Dígalo. Todos los que son guiados por el Espíritu. Aleluya. Esos son los tales hijos de Dios. Y es una palabra que es muy confrontativa. Y usted me va a decir que exagerado el pastor. No es que estoy exagerado. Esa es la seriedad del Evangelio. El que no es conducido por el Espíritu de Dios, quien no mora el Espíritu de Dios dentro suyo, hay un grave problema. Porque usted es un cristiano aún carnal, no es un cristiano espiritual. Y el Señor vendrá por cristianos espirituales. Aleluya. Él no vendrá por cristianos carnales. ¿Sí me entiende? Denle un aplauso al Señor. Entonces, yo le decía antes que hay 3 tipos de personas: los mundanos, los de afuera, los impíos, los que no quieren nada con Dios, los hombres carnales, cristianos dentro de la iglesia, y los espirituales. Ahora quiero que estudiemos los cristianos carnales. ¿Qué dice la Biblia de los cristianos carnales? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Le vuelvo a reiterar, el apóstol Pablo estas cartas se las envió no al mundo, se las envió a la iglesia según el lugar. A los de Corintio, ahí en Corintio; a los de Gálatas, a los que de Galacia; a los Éfesos, a los de ahí. A cada uno le envió cartas el apóstol Pablo. ¿Pero por qué razón? Porque todas las iglesias estaban desenfrenadas. Cuando él se fue, todas se desenfrenaron. El apóstol Pablo siempre recibía cartas de los que había dejado sobre la iglesia, recibiendo que muchos se han desviado de la fe, muchos que ahora son carnales, ya no son espirituales.
¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo siempre estaba pensando en las iglesias de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3. De manera, dice, que yo, hermanos, ¿ve? Cuando dice hermanos es a la iglesia. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? ¿Por qué habló como a carnales? Como a niños en Cristo. Niñitos en Cristo. Odía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, oiga bien, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Dice él, como que dice, ¿no le basta eso? Y después dice, y andáis como hombres. ¿Por qué? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Por decir Pablo, irónicamente. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, oiga bien, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué podemos ver en esa escritura? El apóstol Pablo lo primero es, le escribe a la iglesia y le dice que no pudo hablarles con madurez, porque ellos eran cristianos carnales. Cristianos eran niños espirituales. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo, no es de años de evangelio, sino es de madurez espiritual. Porque usted puede tener 10 años, 15 años y permanecer un niño espiritual. Porque no es los años lo que lo maduran, es el soporte de las pruebas y que usted las pase. Es ir creciendo en amor a Dios. Porque yo conozco cristianos de 20 años que son berrinchudos como un chavito que viene llegando a la iglesia de una semana. Y yo le digo al muchacho, mira, cambiate esa vestimenta. Y el otro de 20 años no la ha cambiado y le digo, cambiate la vestimenta. Y me sale igual respuesta que el de una semana. ¿Por qué razón? Porque pasó los años en la iglesia, pero no maduró. No se convirtió en un cristiano espiritual, sino que siguió siendo un cristiano carnal. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que él identificó eso? Porque ellos tenían celos, tenían contiendas, y más adelante vamos a ver eso. Ellos tenían celos, disensiones, contiendas, y seguían los hombres. Porque uno peleaba, yo soy de Apolo, otro, yo soy de Pablo. Entonces ellos no seguían a Cristo, ellos seguían al hombre. Y el apóstol Pablo va claro en decir, el apóstol Pablo era para mí el más correcto y más lleno y con más revelación de todos los apóstoles. Y él dijo, ni Apolos es algo, pero ni yo tampoco soy algo, porque nosotros no somos nada. Aquel que da el crecimiento es el Señor. Aquí la iglesia está creciendo no por el pastor, no por los miembros, está creciendo porque el Señor le está dando crecimiento. Pero Pablo fue directo en decir, yo no puedo hablarles a ustedes en otros niveles, teológicamente, estudiadamente, porque no van a entender, porque aún son niños, aún son cristianos carnales, que piensan en sus deseos, en sus deleites, mas no les importa a Dios, pero sí pelean por los hombres. No, que yo soy de Pablo,
No que yo soy de Apolo. Y tenían pleito entre ellos en la misma iglesia, donde Pablo sembró y Apolo regó, pero ninguno de los dos fue el que le dio crecimiento a ellos, fue el Señor. Pero Pablo es gran decir, y por eso quería pasar por esta escritura. Pablo es gran decir que había cristianos carnales en ese lugar. Denle un aplauso al Señor. Y algo que me llama mucho la atención es que Pablo le dice como a niños en Cristo. Usted va a decir, pastor, pero la palabra dice que seamos como niños. No, pero no se equivoque. Le está diciendo como niños en la manera que no sea malicioso, que sea honesto, que si discute o pelea, para ratito esté abrazado con el hermano. Pero de la manera de pensar, dice que tenemos que ser maduros. Así que si usted es un pleitista, usted es un niño. Usted no es un evangélico espiritual. Si usted la niega por todo, usted es un niño espiritual. Usted no ha madurado todavía. Porque los cristianos carnales, dice Pablo, son como niños en Cristo. Ahora dígale que está a su lado, ¿tú eres un cristiano carnal? Pregúntale. Miren lo que dice en 1 Corintios 14:20. Hermanos, dice 1 Corintios 14:20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no seamos niños en la manera de pensar? Porque hay muchos cristianos en la iglesia que son como un niño pequeño, vuelvo a reiterar, que no le gusta la palabra de verdad, sino que quiere que le den la palabra más bonita. Quiere que le sigan dando leche. Pasan los años y sigue siendo el mismo pleitista. Pasan los años y sigue siendo el mismo muerto espiritual. Pasan los años y no hay mejora. ¿Por qué? Porque usted se quedó siendo niño, un enanito espiritual. Pero mire lo que dice. Pero maduros en el modo de pensar. Si a usted lo vituperan, madure. Si hablan falsedad de usted, madure. Si alguien insulta, madure. No mire tanto los errores de los demás, mire los suyos primero. ¿Sí me entiende? Porque eso es lo que pasa cuando somos niños espirituales. Pero no voy a decir, entonces usted es un niño espiritual, pastor. No, yo soy el pastor. No vaya a equivocar eso. Estoy hablando de las ovejas. Uno de pastor tiene que predicar el evangelio. Y yo tengo que sacar pecado a luz por dientes y dietras. Pero yo estoy hablando de los ovejas normales. Los que no tienen, participan en nada de lo de Dios. Pero sí, al que va subiendo quieren bajarlo. Aunque ellos no estén haciendo nada. Porque eso es así. Cuando un cristiano es un niño espiritual, ¿acaso cuando usted es otro niño, cuando usted era pequeño, le miraba un juguete bonito al otro niño, cuando usted se lo quería quitar? Usted se lo quitaba y lo botaba y usted quedaba contento. No lo quería para usted, solo que no quería que el otro no lo tuviera. Así es el cristiano. El cristiano carnal, los niños espirituales, no quieren crecer, pero tampoco quieren que el otro crezca. Esa es la razón. Y realmente aquí Pablo nos vuelve a reiterar, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que el Señor nos está llamando a ser como niños, pero niños en no ser maliciosos, en ser honestos, íntegros. Pero nos está llamando a ser adultos espirituales, a ser cristianos espirituales y no ser cristianos carnales. Ahora, quiero que miremos por medio de la Escritura cuáles son los frutos del cristiano carnal.
dentro de la iglesia. Y quiero que nos vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Usted me va a decir, pastor, pero yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. Vamos a ver ahorita. Porque lo que pasa es que los predicadores de este tiempo solo predican que si el cristiano no es adúltero, si el cristiano no es fornicario, si el cristiano no tiene lascivia, o sea, los pecados supuestamente más grandes, está bien con el Señor. Y los demás, los que nadie habla, y son los más importantes, porque son los que están dentro de la iglesia escondidos. ¿Sí me entiende? Miren lo que dice. Estos son los frutos del cristiano carnal. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Primero, yo quiero que usted entienda que todos los deseos que usted siente que no vienen de Dios es la carne que le está pidiendo que usted satisfaga su carne, porque la carne más viva que usted no tiene en cuenta. La carne lo que quiere es alejarlo de Dios. Y si usted satisfaga la carne, automáticamente usted está alejándose de Dios. Porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios si nosotros amamos al mundo o las cosas de este mundo. Entonces, la palabra de Dios dice en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros tenemos que tratar de que todos los deseos de la carne no tenemos que dejar que nos ate. Porque los deseos de la carne son como un envoltorio que entra poco a poco, hasta que te ató por completo. Y para que tú te desates de ahí, solo el poder de Dios lo podrá hacer. Por eso hay cristianos que caen en una mortandad espiritual. Y yo he platicado con muchos y me dicen, hermano, no puedo levantarme. Y pasan los años, no puedo levantarme. Y pasan los años y no puedo levantarme. Y al final muchos terminan en el mundo. ¿Pero por qué razón? Porque por eso Dios te advierte. Te advierte que si tú andas como un niño espiritual, aunque los años pasen, tú estás perdiendo el tiempo. Porque se supone que cuando tú vas a la escuela, vas de grado en grado y vas de conocimiento en conocimiento. ¿Me entiendes? Tu educación va cambiando grado con grado en la escuela. O usted cuando llegó a sexto es el mismo que llegó a primero. No. Pero los cristianos en este tiempo pasan los años y no pasan de lo mismo. De venirse a sentar al culto y de irse para la casa, botar la Biblia y agarrar hasta el otro domingo. Y así pasan los años, y pasan los años, pasan 5 años, 10 años, y no hay mejora. Yo, como pastor, yo sé quién aquí ha elevado espiritualmente. Y quién se quedó estático. Y quién va para abajo. ¿Cómo? Por los frutos, por la actitud en la iglesia, por la reverencia a Dios. Ahí me doy cuenta yo. Porque el que es espiritual es reverente. El que es espiritual hace las cosas espiritualmente. Anda como un fuego dentro de su corazón. ¿Sí me entienden? Me gusta que están bien calladitos porque están aprendiendo. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que usted quiere en la iglesia? Es servir a Dios, ¿verdad? Es honrar a Dios, es agradar a Dios. Porque usted no puede hacerlo, porque usted le da entrada a la carne. Usted le da entrada a dormir y no levantarse a orar. Usted le da entrada al chisme cuando tiene que callarse la boca. Usted le da entrada a todo lo de la carne, pero no busca lo del espíritu. Una persona, un cristiano en la iglesia, si no lee la palabra de Dios a diario, si no ora a diario, y si no ayuda por lo menos una vez a la semana, y eso si lo hacen algunos días, todavía es que algunos están vivos.
Pero los que no lo hacen toda la semana y lo hacen solo cuando vienen a la iglesia, están más muertos que tu cantamón. ¿Cómo que llaman eso? Porque si usted lee la Biblia solo cuando viene a la iglesia, si usted viene a orar solo cuando viene a la iglesia, y si usted ayuda solo cuando hay ayuda de congregación, usted está muerto espiritualmente. Usted anda en la carne. Usted es cristiano carnal. Y de espiritual no tiene nada, solo el nombre. Así es. Y esto no es de ay, pastor, que muy dura la palabra. No. Esto es de ser sincero uno con el Señor. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y si usted deja vencer de la carne, usted se va a ir muriendo. Pero aún tiene vida, aún tiene esperanza. La palabra le está escuchando, le está alumbrando su vida. De usted depende si aparta la palabra o dice, tiene razón la palabra, que no diga el pastor. No me dé la razón a mí. Esa es la palabra. Si usted no ora, ore a diario. Mire, 10 minutos, comience 10 minutos diarios. No le voy a decir que ore las 3 horas. Ore 10 minutos. Si usted no lee la palabra de Dios, léala 15 minutos diarios. Pero si usted no lo hace, y cuando viene a la iglesia y la Biblia, cipotas y la Biblia, el padre diciendo lo digo a la Biblia. ¿Y qué dice cipote? Ah, mi mamá no lee la Biblia. Y el padre, cipote no le metió la Biblia. Y los hijos, como vos estás más despistados, no sé, mamá. Yo la vi por ahí por la cocina. ¿Y qué está haciendo la cocina de la Biblia? ¿Por qué le digo esto? Porque yo he ido a casas, no estoy hablando de aquí, generalmente, donde la Biblia está en el suelo. Me he montado a carros donde la Biblia está en el suelo. ¿Qué es eso, hermano? La Biblia, el tesoro más grande que usted tiene que escudriñar a diario y no lo está haciendo, es porque usted anda en la carne. Usted tiene que comenzar a sujetar esa carne en ayuno, en oración, porque nunca leerá la Biblia si no ayuna ni ora. Y la puede leer de vez en cuando, pero no le va a entender. Es que no le entiendo. ¿Y cómo le va a entender? Pero agarre un cómic, a ver. Agarre una novela, no sé el nombre de las novelas. Pero las novelas, usted sabe quién es el actor, quién es la actriz, a quién mataron. Agarre esos papeles de película, usted sabe quién es Rambo, quién es Chucky. Pero si le pregunto, ¿quién es Pablo? Algunos saben. Y le pregunto, ¿quién es Abacú? ¿Con qué es con eso, pastor? Porque lo que tenemos en el conocimiento no lo tenemos. Y si no leemos la palabra de Dios, no podremos tener fruto del Espíritu. Nunca podrá hacerlo. Ahora mire lo que viene, los frutos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu. Y si no, y miren, y manifiestas son las obras de la carne, que son, primero, antes de mencionárselo, mire, hermano, así como son manifiestas las obras del Espíritu. Cuando usted es espiritual, usted es tranquilo, manso, y después vamos a hablar de eso. Así también se manifiestan las obras de la carne. Claramente. Usted no ocupa decir, yo tengo obras de la carne. No, si yo se las veo y también se las mira el hermano. Porque son visibles, se miran. ¿Qué puede pensar un cristiano que está alabando a Dios con otro que está a la paz con las manos abajo? ¿Qué? Que está en gozo, que es de gloria, con las manos en la bolsa. Que está en gozo, que está orando. Esa es una manifestación de su poca espiritualidad en su vida. Se manifiesta.
Así como lo que tiene en el corazón se habla, también se manifiesta cómo usted anda. ¿Anda espiritual o anda carnal? A mí me pega la bilirrubina, hermano, cuando veo cristiano con los manos abajo. Créanme que sí. Me duele en el corazón. Digo yo, qué malagradecidos, dándoles la vida eterna, habiéndoles cambiado la vida y todavía con los brazos abajo. Y estoy hablando general, porque a muchos aquí he visto ya bautizados, ya con el bautismo del Espíritu Santo. Ya es tiempo que empecemos a manifestar en nuestra vida lo espiritual que somos. No mostremos lo carnal, mostremos lo espiritual. Que eso es lo que alimenta a otros, que eso es lo que ayuda a otros. Imagínense venir un impío para afuera y mira media iglesia con los brazos abajo, todos cristianos. ¿Qué va a pensar ese impío? No, pero aquí están muertos. Miren, le voy a decir una cosa y para vergüenza de muchos. Aquel borrachín de aquel día, ahí miren, alegre. Y van a danzar, borracho, medio borracho. Y van a aplaudir. Aleluya, y estaban gozándose. Estaban medio borrachos. Pero ¿saben por qué lo dejé yo? Para que le diera cátedra a los que no quieren salir de la silla. Un borracho le vino a dar cátedra. Y muchos con 5 años, 10 años de evangelio, les da pena. Si venimos con problemas a la iglesia es para eso, para soltarnos, para venir a entregar las carnes a papá y irnos libres. Esa es la actitud que debemos de tener. Ahora miremos los frutos de la carne. Miren lo que son: idolatría, adulterio, perdón. Usted me puede decir cuál es el adulterio. Todos sabemos. Es cuando alguien tiene esposa y se va a meter con otra mujer, tiene un amante, es un adúltero. Bueno, pues aquí no hay ni uno, yo sé que no. Usted me va a decir, pero yo no soy adúltero. Bueno, está bien, vamos a ver más adelante. Fornicación. Fornicación son los que no están casados y tienen relaciones. Como los jóvenes novios. Si tienen relaciones, son fornicarios. Fornicación es no estar, aunque tenga 20 años con esa pareja, si no está casado, es un fornicario. Si no está casado por lo civil, y por lo menos por lo civil, por la iglesia, pues usted cuando quiera puede hacerlo. Pero si usted no está casado por lo civil, y a usted le engañan en un lado que casándolo por la iglesia, usted casado es mentira. Usted es un fornicario. Y está fornicando, no está casado. Primero hay que casarse por la ley de la tierra. Así es el orden. Esos son los fornicarios, los adúlteros. Vuelvo a repetir, los que están casados y tienen una amante escondida y tienen 2 mujeres, la de la casa y la de afuera. Se los va a llevar el diablo a eso así. Y usted va a decir, ay pastor, pero eso no es del mundo. No, en la iglesia hay eso. En la iglesia hay sinvergüenza que tiene la mujer y anda buscando a otra y se acuesta con otra. Ay pastor, mi hombre no, pues yo no sé, pregúntele al Señor. Porque el hombre es fiel, perdonando, ¿verdad? Porque los cristianos somos diferentes. Pero el cristiano carnal, cuidado, porque no anda espiritual. Cualquier arquito le pone los cuernos y usted ni cuenta de verdad. Pero el cristiano que anda espiritual nunca le va a fallar primeramente a Dios. Y menos le va a fallar a su esposa. ¿Por qué razón? Es que muchas personas en la iglesia se han ido. Es que ella miró fea a mi mujer, pastor. Es que anda espiritual. Porque nosotros no nos enamoramos del cuerpo de la mujer. Yo no estoy enamorado del cuerpo de mi esposa. Porque cuando yo la conocí estábamos bien pegaditos los dos. Pesábamos 100 libras menos. Ahora tenemos 100 libras más. Y yo la amo más que antes. Porque yo estoy enamorado de su ser. Y ella también, como dijiste y todo, pero está loca por mí. ¿Por qué? Porque nos enamoramos del ser.
Pero cuando un cristiano se aleja de Dios, empieza a ver la llanta, la troca, el furgón, todo empieza a ver la mujer como que la miro fea. ¿Por qué? Porque hemos perdido lo espiritual en nuestras vidas y el diablo es astuto. Por eso, si tu marido, tu esposo, nunca es un cristiano evangélico real, tené cuidado. Tené cuidado. Y lo mismo le digo al hombre. Si su esposo, su esposa no es un hombre espiritual, ore mucho por él. Ayune por él. Pida al Señor por él. Porque un hombre espiritual no falla, pero un hombre que anda en la carne es peligroso. Porque la carne lo domina uno, los ojos, los deseos. Los adúlteros y fornicarios, hay muchos en la iglesia. Muchos más fornicarios. Parejas aquí nos dicen cómo se van a casar. Nosotros no queremos casarnos, estamos bien así. Y si viene Cristo, pues nos quedamos, dijimos. Así es tanto. Porque no tienen un compromiso, cuando el compromiso ya lo tienen. Hay otros hermanos que dicen, pastor, mire que yo creo que voy a dejar a mi esposa. Tengo 5 hijos, pero como que no es la mía. No me quiero casar con ella. ¿Y por qué le pegaste 5 hijos entonces? ¿Por qué? Si no era la tuya. Todavía uno, te lo creo. Pero 5. No, tú ves que estás perdido. Pero la palabra de Dios dice que los adúlteros y fornicarios son fruto de la carne. Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es una suciedad literal y suciedad espiritual. Deseos malos, cochambrosos, deseos inapropiados, vergonzosos. Pero también tiene que hablar literalmente. Yo le voy a decir una cosa, hermano, no enojen conmigo. El cristiano debe de ser aseado. Debe de ser aseado en su casa y en su higiene personal. ¿Por qué? Porque eso habla mucho de nosotros. No vanidoso, no, limpio. Su casa limpia. Porque la inmundicia no solo es lo de dentro, también tiene que ver lo de afuera. Hay alguien que dijo, depende de cómo tienes tu casa, así está el dueño. Dice. ¿Por qué razón? Porque el que es limpio, en todos los aspectos. Es como el que es una buena persona, va a ser un buen cristiano. Pero a quien más le cuesta ser un buen cristiano es así vergüenza. Pero al que ha sido íntegro, respetuoso, no le cuesta ser un buen cristiano. Porque ya hay eso antepasado a nosotros que nos ayuda a ser educado, a ser firme, a ser respetuoso, a hacer una sola palabra, que nuestro sí así y nuestro no sea no. Amén. Mira lo que sigue después. Lascivia. ¿Cuál es la lascivia? La lascivia son los deseos no apropiados. En la iglesia hay muchos así, que se le van los ojos con las hermanas. Yo he visto hasta pastores, yo he visto evangelistas viendo a la hermanita. ¿Qué es eso? Mira a su esposa. Usted no tiene que ver a nadie más. ¿Sí me entiende? Eso es la lascivia. Son deseos desordenados. Son personas que miran al prójimo con una situación sexual, que todo a que miran lo miran raro, como que son para ellos. La lascivia es un espíritu grande que el hombre cuesta que se le vaya. Usualmente lo tiene el hombre, pero Dios nos hace libre de eso. Pero muchos cristianos lo vuelven a tomar, y por eso hay muchos cristianos que miran para todos lados, a todas las damas. Hay mujeres también así, que miran a todos los hombres. Y no me digan que no, porque yo he visto. No lo voy a ser honesto, aquí no he visto eso yo aquí. Y se lo digo de todo corazón. Pero lo he visto en otras iglesias, donde hombres miran a mujeres y descaradamente. Están a unos en el altar y yo me fijo cómo miran. Y digo, un santo fuego les va a caer del cielo.
Porque tienen ese espíritu de lascivia. Y el espíritu de lascivia está en muchas iglesias también. Pero eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Aquí tenemos que abrazarlo con un abrazo fraternal, no pensando en deseos inadecuados, sino abrazarlo con claridad, como hermanos en Cristo. Pero un lascivioso no puede hacer eso. Un lascivioso lo abraza una hermana, ay Dios mío, se desmaya pensando en tonteras, buscando las más bonitas para abrazar y las más feas. No, está muy fea. Así es. Aquí vamos a entrar a lo bueno. Idolatría. Pastores, o también los católicos, no. Si en la iglesia hay más idólatras que allá. Porque hay dos tipos de idolatría. Está un tipo de idolatría que es idolatrar ídolos. Pero está el otro tipo que es idolatrar personas, cosas o lugares. Hay hombres que no vienen a la iglesia porque la mujer no quiso. Hay mujeres que no vienen a la iglesia. Ay, es que estaba cocinando para mi esposo y me agarró la tarde. Idolatrando ese pedazo de carne usted. ¿Ah? ¿Usted cree que Dios le pidió a Isaac que gustó a Abraham? No. ¿Sabe por qué se lo pidió? Porque era el hijo tan deseado que él tenía. Y Dios conoce los corazones. ¿Por qué se lo pidió? Porque él sabía que Abraham amaba mucho a ese símbolo. Y tal vez lo estaba amando más que a él. Y Dios siempre te va a quitar lo que te quita el puesto a él y lo que más amas, para probar tu corazón. Los idólatras de la católica, yo casi nunca pronuncio esto, pero ahorita tengo que hacerlo. Los católicos idolatran a María, Pedro, a Chana, a Juan y tanto que idolatran santos, dicen ellos. Se postran, besan. Y eso es una idolatría aberrante delante de los ojos de Dios. Pero también los cristianos somos idólatras muchas veces. Idolatramos los hijos, idolatramos el marido, la esposa, idolatramos el trabajo. Idolatría significa todo lo que quita el lugar a Dios. Eso es idolatría. Y somos buenos para tirarle duro a los católicos. Somos buenos para decirles que es tonto eso, detrás de eso. Usted también anda detrás muchas veces del hombre. Yo he escuchado mujeres que no venían a la iglesia porque el esposo no llegó, teniendo carro. Y si no viene el esposo, no vienen ellos. Si no viene el esposo, no vienen ellos. No haga eso. Si lo ha hecho, no lo haga más. Si no está el esposo, agarra un carrito. Mi amor, ya te veo en el culto. Si es la esposa, mi amor, te veo, te trabajo, vete de paso, ya te espero. En el trabajo, lo mismo. Yo le digo que de vez en cuando, pues tal vez. Pero si cada vez le van a estar diciendo, te vas a ir tarde hoy. No, pues pastor, mire que no puedo, pues trabajo. Y seguido, y seguido, y seguido. Usted está haciendo como un idólatra católico, que quita fácilmente a Dios de su vida por poner otra cosa. Hay padres que a sus hijos los idolatran. Si el hijo no está, no vienen ellos. Si el hijo dice, es que no quiere ir a la iglesia. Está bien, mi amor, está bien. Nos vamos a quedar aquí en la casa. ¿Qué película quieres que mire? Y el hijo, sí, mami, poneme la espalda, mami. La voy a ver contigo porque mire cuánto te amo. Y al Señor lo dejó plantado aquí. Le voy a decir algo que tal vez usted no sabe. Que cada culto es una cita con el Creador. Si usted lo ve como religión, es usted. Pero cada culto es una cita con el Señor. Como cuando Él lo despierta a medianoche y usted dice, pero ¿por qué no me puedo dormir? Él ya te está esperando en el cuarto de oración, si es que tenés cuarto de oración.
y te está esperando y tú no te levantas, lo dejaste plantado. Lo mismo es en la iglesia. Cuando usted no viene al culto, usted deja plantado a Dios aquí, porque Dios lo está esperando aquí. ¿Sí me entiende, hermano? Si no, Hebreos 10:25, quítelo del mapa de la Biblia. Ahí dice claramente: no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, los que tienen la costumbre de no congregarse, no imite eso. ¿Me entiende? Porque muchas veces estamos idolatrando dentro de las iglesias personas, lugares o cosas. Hay unos que compran. Yo miraba hace años, alguien compró un carro muy, muy lindo. Y miren que cuando compré ese carro dejó de ir al culto. Pero es que era chulo, era un caballo. Y yo recuerdo que ese joven compró el carro y no volvió a la iglesia. Pero usted lo miraba con ese carro para arriba y para abajo. Le sirvió para destrucción. Idolatró ese pedazo de lata y lo sacó de la iglesia. Y después terminó sin carro y sin Dios. Y en la cárcel terminó de paso. ¿Por qué? Porque idolatró algo que le quitó el lugar a Dios. Y eso se paga un alto precio. Idolatría, hechicerías. Para todos los que les gusta que le vean la mano, se van a ir al infierno con esos plugos. Usted no tiene que andar en esos lugares. Si lo andó en el mundo, en Cristo, que alguien venga y le diga: ay, fíjate que conozco una chamán que te va a pasar una rosa enfrente y te va a dar buena suerte. Fíjate que no puedo conseguir marido. Ay, no sé de dónde te pueden conseguir uno. Echate esta loción. Yo sé de todo eso, porque yo fui bandido en el mundo. Léeme la mano, ¿cuánto cobra 20? Y la taza de café, dije los impíos. Yo vi en Indiana cristianos que yo había conocido en una iglesia, que tuve que salirme porque yo andaba impío y viendo sinvergüenza en la iglesia, me fui para afuera. Y después a la semana lo veo en el mall, me puede la taza. Los cristianos que yo había visto allá postrado en el altar. Y yo le dije, yo recuerdo que andaba con unos amigos y le dije: ¿sabes qué? Dos son cristianos. Y me dijo: ¿pero cómo? Yo la vi. Cristianas viendo que le leyeran la mano y que les pusieran la taza de café. ¿Cuántos saben de eso? ¡Ah! No quieren caer, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno que ninguno ha visitado eso. Pero le digo esto: hay muchos cristianos que aún hacen eso. Les va mal porque Dios los está probando y lo que hacen es buscar una bruja, una hechicera. Aquí voy a pegar en el blanco. El Señor ahorita me habló de eso. Yo no te digo mentira. El horóscopo. Yo soy Tauro. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál otro hay? Yo soy Géminis. Y dicen a buscar el periódico: ¿qué es usted, hermano? Ah, mire que yo soy Géminis. Vamos a ver qué le dice el Señor. Yo he visto cristianos viendo el horóscopo. Hay muchos cristianos que eran fan de aquel homosexual, pelo rubio, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Facilito cae. Walter, ¿cómo? Walter Mercado. Muchos cristianos miraban a Walter Mercado a ver qué me depara el destino. A ver si es que este marido mío se me va a morir o se me va a ir. Es que no es broma. Hay muchos cristianos que hacen eso. Muchos que no leen el periódico, pero lo buscan aquí. ¿Qué dice el horóscopo para mí? Y hay unos bárbaros que hasta lo suben a Facebook. Y los otros carnales: ay, qué bonito le dijo el Señor el horóscopo, hermano. ¿Cuál Señor? Si eso es el mismo diablo que hace eso. Así que si usted es de los cristianos que pasa viendo el horóscopo, corte con eso, que eso es hechicería.
brujería, todo lo que es suerte, eso es malo. Deja de andar comprando rifas, eso es malo. Deja de andar comprando lotería en la gas, eso es malo. Deja de andar jugando cartas, eso es malo. Todo lo que es suerte es malo. Eso no es de Dios. Así que si alguno tiene un brujo ahí de amigo, ahora no recomiende a los hermanos, por favor. Denle un aplauso al Señor. Orgías. ¿Cuáles son las orgías? Las orgías son deseos sexuales desmedidos entre parejas, entre niños con adultos, entre animales, todo lo que es aberrante para Dios. Todo lo que rompe la fidelidad y lo que rompe la estructura bíblica. Eso casi no se ve en la iglesia. Casi no se ve. ¿Para qué le puedo hacer esto? Eso casi no se ve. Pero ahora viene lo que se ve a diario en la iglesia del Señor. Dígale que está a su lado, alístate. Porque te van a tocar la llaga. Mira lo que dice. Denle un aplauso al Señor. Mira lo que dice. Enemistades. ¿Qué es enemistades? Yo no le hablo a ese. No sé por qué me vino a saludar. Yo no sé por qué me da la mano. Si yo no quiero que me dé la mano. ¿Por qué me mira si no quiero que me mire? Y así va para el cielo. No sea que el cielo lazo es de cualquier casa, pero el cielo es el cielo. Enemistades. Los que no pueden ver al hermano. Los que dicen, ahora voy a ir a aquella, hoy no voy a ir. Hoy va a predicar tal, hoy no voy. Porque me cae mal ese hombre. Pleitos. Diferencias entre hermanos. ¿Qué más? Celos. Uy, eso se mira mucho en la iglesia. ¿Cuáles celos? Celos ministeriales. Yo predico mejor que eso. Con esa actitud no vas a llegar a predicarle a nadie. Porque Dios te está escuchando. Yo hablo mejor que esa. Yo no sé por qué el pastor sube a ese y a mí no. Por tu corazón. Los celos es lo más feo que un cristiano puede tener. Porque por ahí empezó Satanás en el cielo, celando el trono a Dios. Celos dentro de la iglesia. Que por qué el pastor no usa aquel y por qué no usa aquella. Que por qué esto, que por qué lo otro. Celos dentro de la iglesia. Aquí no está hablando de solo celos carnales, y también le voy a hablar celos de matrimonio. Pero aquí está hablando de los frutos de la carne y los celos también en el esposo. ¿Quién le ha dicho usted que uno de esposo tiene que ser la de esposa? ¿Quién le ha dicho que usted tiene que estarle llamando a cada rato dónde está su esposa? ¿Y dónde estás? ¿Está en la esquina? Ok. ¿Dónde estás? En la otra esquina. ¿Dónde estás? ¡Ay, ya llegué! Eran 6 esquinas, 6 llamadas. Qué feo eso, hermano. ¿Por qué? Porque no somos espirituales. No hay confianza en el Señor. Cuando somos espirituales, sabemos que Dios cuida a nuestra esposa y nuestro esposo. Él los cuida.
Son dos tipos de celos. Celos de conyugales y los celos dentro de la iglesia. Si usted siente celos por otro aquí en la iglesia, arrepiéntase. Busque a Dios y dígale: papá, a mi tiempo, ayúdame a no sentir celo. Porque si usted piensa que usted puede hacerlo mejor que otro, no está preparado todavía. Porque eso desnuda delante de Dios su corazón. Porque Dios quien los usa. Y cuando usted tiene una actitud: wow, algún día yo voy a estar ahí, voy a orar por ese siervo, voy a orar por esa joven, por ese joven. Es que el camino está preparado para estar ahí. Pero ¿sabe por qué muchos no quieren bendiciones? Porque tienen celo y envidia de las bendiciones de los otros. Y aquí viene después de celos. Después de los celos viene lo que viene: iras, enojos demasiado grandes. Porque el Señor nos dice: airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar, claro que sí, pero ahí nomás tiene que terminar todo. Pero si usted pasa un día y está enojado con el hermano, pasa otro día y sigue enojado, usted se airó. Usted anda airado, enojado. La palabra de Dios dice que no tiene que, no hay que tener como que no tiene que anochecer ni amanecer con nuestro enojo. Tenemos que ser libres de eso. Si alguien a usted en la iglesia lo hizo airarse, se enojó, no hay problema. Pero usted en el momento, el mismo día, tiene que solucionar eso, para que la otra persona se desate y usted también sea desatado. Entonces, las iras, ya casi nos vamos, contiendas, enfrentamientos entre hermanos, pleitos entre hermanos, que a mí me gusta así, no, que a mí me gusta así, y no se ponen de acuerdo en nada. Amén. Disensiones. Esas son las personas que nunca dan sí a una decisión. Viene alguien con algo y dice: no me gusta. Viene algo con el otro: tampoco me gusta. No me gusta nada de lo que quieren hacer. Esas son las personas que están llenos de disensiones. No pueden apoyar nada, porque su corazón es carnal. No apoyan en nada. A mí no me gusta cómo se hace esto. A mí no me gusta cómo se hace lo aquello. Yo entiendo que como cristianos hay cosas que no nos gustan en la iglesia, pero todas las cosas, esa disensión que hay en su corazón, en su espíritu. Amén. Denle un aplauso al Señor. Herejías, todo lo que va contrario a las leyes de Dios, como predicar doctrinas erróneas, herejías, todo lo que no es bíblico, decir que el matrimonio no es legal, herejía. Todo lo que va en contra de la palabra es herejía. Tenga cuidado lo que va a hablar, porque puede convertirse en un hereje delante del Señor. Envidias. Un hermano se hace en un carro y usted quiere que se choque el carro. Ojalá se mate, ojalá se estrelle, ojalá le caiga a casa encima. Usted es un envidioso, y por ser así usted no va a tener nada, porque el envidioso nunca tiene y todo quiere. Así es, nunca tiene pero todo quiere, todo lo que tienen los demás. Y la envidia nos trae a que el Señor sepa y entienda que no estás listo para bendecir. Cuando tú envías el ministerio de alguien más, no estás listo para tener ministerio. Cuando tú envías la casa de alguien más, no estás listo para tener una casa. Cuando tú envías el carro de los demás, no estás listo para tener un carro bueno. Cuando tú envías la personalidad, la espiritualidad de alguien más, es porque tú no la puedes tener. No estás listo para tenerla. Amén. La envidia está mucho en la iglesia del Señor. Lo que más está es celos y envidia.
Y eso tenemos que atarlo, reprenderlo y echarlo fuera de ti, porque eso destruye las iglesias. Entre nosotros tenemos que apoyarnos, levantarnos. Usted puede hacerlo. Hermano, usted puede predicar. Es que nunca puede. Usted puede, hombre. Pero usted, imagínese, usted no puede predicar y viene y le dice al envidioso: hermano, ¿qué opina usted? ¿Predico o no predico? Usted no puede predicar. Y se para en el púlpito, porque vergüenza va a ser el envidioso usted. En vez de decirle: claro, hermano, en Cristo Jesús todo se puede. Dele para adelante. Y tal vez usted siente un cerito: está despierto, diablo. Mi tiempo llegará. Échale para adelante, hermano. Mire, yo voy a hablar por usted. Es más, cuando usted pasa al púlpito, yo el primero que le voy a dar porra, para que no se sienta nervioso. Eso es lindo. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien le pide consejo. Porque si es un celoso, envidioso, usted lo va a mandar más desconsolado que como llegó. Usted pida consejo a un espiritual, no a un carnal, porque le va a aconsejar en la carne, aunque sea cristiano. ¿Sí me entiende? Envidias, homicidio. Bueno, aquí no hay asesino. Aquí no hay asesino con bala, pero sí hay asesinos con la lengua. A las iglesias hay unos asesinos que tienen una ametralladora en la lengua. Hablan del mundo y del mundo. Y quieren ver a todo el mundo arruinado. Y mintiendo, que es peor. Hablando falsedades. Porque no solo hablan de homicidios, la palabra de Dios, de los que matan, no. Dice que también nosotros somos homicidas. Si por culpa de nosotros alguien cae de la gracia de Dios. Somos homicidas, asesinos espirituales. Entonces la palabra de Dios son frutos de la carne, ser homicida. Borracheras, bueno, aquí no toman vino, ¿eh? Digo yo, ni cerveza. Porque hay cristianos que dicen solo una, pastor. No es malo. El alcohol es bueno para el cuerpo. Mentira del diablo esa. Tome agua, que eso es lo bueno para el cuerpo. Pero yo he visto cristianos que usan una cerveza o un vino que lleva alcohol para equilibrar el cuerpo y después se hacen borrachos. Eso es malo delante del Señor. Y orgías, que ya lo hablamos, que son deseos temeridos. Y quiero dejarlos con dos consecuencias graves por ser un cristiano carnal. Ahora quiero que le diga al lado suyo, escuchando todos los frutos de la carne, ¿tú eres un cristiano carnal o eres un cristiano espiritual? Y quiero que se lo pregunte. Pregunte. Todos esos son frutos de la carne. Y el cristiano carnal tal vez no es adúltero, tal vez no es fornicario, tal vez no tiene lascivia, pero es chismoso. Él hace enemistad, es celoso, es envidioso. Y ninguno de los cristianos que son así no van a ir al reino de los cielos, porque son frutos de la carne, no son frutos del Espíritu. Y no se preocupen, la otra semana vamos a ver los frutos del Espíritu. Y qué lindos los frutos del Espíritu. Pero también son lindos los frutos de la carne. ¿Por qué lindo? Porque desnudan como usted anda. Son malos, pero es lindo escuchar la palabra. Ah, yo soy celoso, tengo que quitar eso. Yo soy envidioso, ayúdame, Señor. Mira que yo soy envidioso, pero sea honesto con el Señor. Ayúdame, quítame toda envidia, quítame todo celo. Si usted quiere una enemistad aquí en la iglesia, no se vaya mientras no le dé un abrazo y un apretón de mano. Porque si usted sigue los días y los días enemistado con su hermano, va a venir el Señor y por esa enemistad lo va a dejar. Si aún para dar el diezmo, para dar la ofrenda, dice que si tienes algo con tu hermano, ve y pídele perdón, y diezma y ofrenda, continuar para ir al cielo. Es tan delicado ser un cristiano carnal dentro de la iglesia, pero que no haya adúltero, ni fornicario, ni que tenga lascivia. Hay chisme en la iglesia, y eso tiene que cortarlo. Hay enemistades que tienen que cortarlas, hermano.
celo, no sienta celo, espere su tiempo. No siente envidia, espere su tiempo. Para lo material o espiritual, llegará su tiempo perfecto. Porque Dios tiene por todos un plan. Y yo quiero darte dos consecuencias, no buenas, graves, que no nos ayuda en nada ser un cristiano carnal. La primera es: no entendemos las cosas espirituales. Usted ha escuchado cristianos que dicen: es tan loco eso, mira cómo danza, mira cómo grita. Y cristiano no entiende las cosas espirituales. Y vámonos a 1 Corintios capítulo 2. Gloria a Dios, a su nombre. Aleluya. 1 Corintios capítulo 2 versículos 13 y 14. Mire lo que dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas de la palabra de Dios, la mayoría, que es a su espíritu. Su carne no quiere escucharla, pero su espíritu se alimenta, porque lo espiritual es a lo espiritual. Ahora, si yo me paro aquí y le empiezo a hablar de finanzas, ¿a qué estoy yo hablando? ¿A su espíritu? No, a su carne. Por eso lo espiritual es acomodado a lo espiritual. Amén. Y dice: pero el hombre natural. Y usted puede decir: ahí le está hablando a los impíos. No, es que de por sí el impío es carnal. Ellos no entienden nada de esto. Yo le estoy hablando de una bandada de cristianos que no entienden las cosas espirituales. Nunca entienden la palabra. Se van de la iglesia: no entendí nada de lo que dijo el pastor. ¿Por qué? Porque andas en la carne, porque no lees la Biblia, porque no hay discernimiento en ti, porque no oras. Por eso no entiendes. ¿Sí me entiendes? Entonces dice: pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esta palabra? Porque hay muchos cristianos de que la palabra les habla, pero ellos, como no andan espirituales, como andan en la carne, no entienden. ¿Sabe usted las grandes peticiones, la gran riqueza que usted se pierde por no entender la palabra de Dios? ¿Sabe por qué usted no crece en el Señor, aunque venga al culto y escuche palabra y escuche palabra? Porque usted no está entendiendo nada de lo que yo estoy predicando. No porque no lo predico claro, sino porque usted anda en la carne siendo un cristiano. Pero el espiritual entiende las cosas espirituales. ¡Aleluya! Si usted anda en la carne, usted no podrá recibir en el espíritu esta palabra. Por eso muchos dicen: es que no le entendí al pastor. Tal vez la otra semana le entiendo. Y de la otra semana, ¿y de qué habló? No sé qué habló el pastor, no le entendí nada. ¿Por qué no entendiste? Porque no andas en el espíritu. Hay un gran consecuencia grave por ser un cristiano carnal dentro de la iglesia. La palabra de Dios no le podrás entender. Los milagros los mirarás como locura. La lengua las mirarás como una tontería, porque no las estás entendiendo. Y no me digan que no, que yo veo muchos cristianos como quedan viendo a otros cuando están danzando. Y lo quedan viendo como que loco está eso. Y el otro tiene 20 años de evangelio. ¿Por qué razón? Porque es un cristiano de título, pero es un cristiano que anda en la carne.
y él no discierne las cosas espirituales. Uno les habla códigos por medio de la palabra, no entendí. Y les habla mamá, tampoco entendí. Y les habla con madre, tampoco entendí. Pero no es culpa mía, no es culpa de Dios, es tuya. ¿Por qué? Porque tú no estás poniendo de tu parte para ser un cristiano espiritual. Cuando tú vas a casa y tú no entiendes la palabra, es porque andas en la carne mucho. Pero si tú empiezas a ayunar, empiezas a orar, se lo digo porque yo pasé por todo eso. Ayúdame, Señor. Voy a ayunar, voy a orar. Ayúdame a entender tu palabra. Digo un día que así se abrió, mire, en la Biblia, ¡pum!, como un mundo. Y empecé a ver la palabra de Dios. ¡Wow! Dije yo, ¿a cuántos les ha pasado eso? A muchos. No entendíamos la palabra, pero después la entendimos. ¿Por qué? Porque empezamos a pasar a otro nivel espiritual, donde lo espiritual cabe con lo espiritual, pero lo espiritual no cabe con lo carnal. Por eso cuando tú eres un cristiano carnal, lleno de disensiones, lleno de celo, lleno de enemistades, lleno de pleito, tú no podrás entender las cosas espirituales. Ahora también hay cosas exageradas, como quitarme el saco yo y quedárselo a usted. Eso es el show. Pero yo una vez vi un siervo de Dios que escupió a una persona y le puso en sus ojos y sanó el hombre. Y se comieron a ese pastor. Y se les olvidó que Jesús hizo lo mismo. Y los carnales lo atacaron. Que desordenado era, y que era antisalud, y que esto y que lo otro. Pero los espirituales dijeron: gloria a Dios, qué poder carga ese hombre de parte de Dios, porque hizo lo mismo que hizo Jesús, escupir, y 2 veces lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque el carnal no entiende eso. ¿Y cómo es que va a escupir, hombre? Eso es chanchada. No, Dios pide como Él quiere. Como Él quiere, hermano. Y si yo le digo a usted que vengamos a ayunar en la noche, vengamos a ayunar en la noche. ¿Por qué razón? Porque Dios pide cosas así. ¿Sí me entiende? Hay muchos que dicen los carnales: yo no puedo creer que a Jonás se lo tragó una ballena. Mire, a mí me puede decir la Biblia que se lo tragó un perro a Jonás y yo le creo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo la creo espiritualmente. Pero la carne, usted por eso, cuando habla el cristiano carnal, yo no creo eso. Aquí no hay celos en la iglesia. Mentira, pastor. Aquí no hay enemistades. No, mentira. Aquí no hay adulterio. No, mentira. El pastor está mal. Y Pablo también. Hay muchos que se atreven a decir: si yo pudiera arrancar esa hoja de la Biblia, la arrancara. No me gusta. Y como no le gusta, no la respeta. Y vive de la forma de esa hojita de la palabra de Dios. Así que hay algo grave, que es que no vamos a poder entender lo espiritual siendo cristianos carnales, con frutos carnales. Y lo último, yo vamos, que con frutos carnales no entraremos al reino de los cielos y no nos iremos en el arco de la iglesia. Miren lo que dice Mateo 7. Gloria al Señor. Yo sé que esta enseñanza, hermano, a nadie le gusta, porque no me gustan a mí, porque pues son duras, pero tengo que darle yo, y usted tiene que recibirla. Mateo 7, 17. Mira lo que dice Mateo 7, 17. Así, todo buen árbol da buen fruto. Cuando la palabra nos habla de árbol, entendemos que es del cristiano. Porque Mateo 3:10 dice que todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego eterno, cortado de raíz. Así todo buen árbol te da buenos frutos. Buen árbol. Pero el árbol malo
da frutos malos. Amén. Y ahí no está hablando de árboles normales. Dígame qué árbol da fruto mal. Naturalmente, ninguno. Todos los árboles dan buen fruto, ¿verdad? Mango, papaya, muchas cosas, que no sé si la papaya es del lugar, pero son alimentos. Entonces ahí nos dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, oiga bien, dar frutos malos. El que anda espiritual no puede dar frutos de la carne. No puede. Pero también dice, ni el árbol malo da frutos buenos, porque el cristiano que anda carnalmente no podrá dar frutos del Espíritu. Pero ahora viene lo más importante. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Ahora entiende por qué algunos que andan en la carne los estoy presionando mucho. Porque yo por los frutos los veo. Yo los veo que no andan bien. Yo los veo que no andan bien. Y que yo quiero que levanten. Pero muchos no quieren levantar. Se quieren quedar ahí. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque aunque yo los esté empujando para levantar y usted no quiere, entonces usted tampoco lo va a hacer. El que es un buen árbol, dará buen fruto. Y el que es un árbol malo, dará frutos malos. Ahora, ¿qué tipo de árbol es usted? Y póngase de pie. ¿Qué tipo de árbol es usted? ¿Usted es un cristiano carnal o un cristiano espiritual? Hoy le vamos a pedir al Señor que todo fruto de la carne sea roto en el nombre de Jesús en este lugar. Amén, aleluya. Porque tal vez usted no los tiene todos, tal vez solo tiene uno, o tiene dos, o tiene tres, pero eso no lo deja crecer. Pero eso no lo deja discernir la palabra. Pero eso no lo deja orar. Pero eso no lo deja ayudar. ¿Por qué razón? Porque hay fruto de la carne que lo están estorbando y lo están estorbando. Y usted tiene que pedirle al Señor que rompa en el nombre de Jesús esos frutos de la carne y que los frutos del Espíritu broten en nuestra vida y sean manifiestos, así como los frutos de la carne son manifiestos. Levanta sus manos. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor.